Buenas noches a todo el mundo, bienvenidos a esta nueva conferencia, clase, reunión, como queráis llamarla, sobre el ángel número 4, Elemía. Como sabéis, estamos haciendo toda una serie en la que hemos empezado por el número 1, que lo encontraréis ahí grabado, en el apartado del blog nuevavibración.com y entonces en el apartado que dice Curso de Ángeles. Allí podéis ir viendo el 1, el 2 y el 3 que hemos dado hasta ahora y entonces hoy trataremos el 4. Los ángeles, como hemos explicado varias veces, son simplemente tutores celestiales que nos ayudan a realizar nuestro trabajo y por lo tanto mi trabajo aquí es intentar conectaros con ellos, no es explicaros todo alrededor del ángel, ni que lo sepáis todo, ni que sepáis más que el Papa, sino simplemente mover un poco vuestra curiosidad para que tengáis ganas de buscar más y sobre todo para que tengáis ganas de practicar. Porque, claro, la película de historia es que practiquemos, si no practicamos es que no vale. Entonces, si vamos practicando y vamos moviendo esta película, entonces la historia será distinta, la viviremos de forma distinta. Entonces, el juego este es aprendamos algo sobre cada uno de los ángeles y sobre cómo conectar con ellos y después utilicémoslos en nuestra vida. Y a ver qué pasa. El otro día me decía mi hijo, dice, papá, es que yo no creo en estas cosas y no sé qué, no sé de qué hablábamos. Y yo le digo, cariño, digo, la vida no se divide entre los que creen y los que no creen. La vida se divide entre los que prueban y los que no prueban. Ese es el juego. Por lo tanto, lo que yo os propongo siempre es que probéis. Que no sale bien, que no os gusta, que no va fuera a otra cosa inmediatamente, rápido. Porque todo pasa a tal velocidad ahora mismo que la cuestión simplemente es moverse. Pero todo sucede muy rápido. Entonces, como todo sucede muy rápido, los resultados nos vienen enseguida. No tenemos que esperar y decir, no, es que ahora voy a mover una fuerza, una energía y dentro de 2 años obtener el resultado. No, no, dentro de 2 días, 3 días máximo. O sea, tiene que ser inmediato, tiene que ser ya. Lo tengo que notar en mi vida ya. Si no, es que la cosa no funciona. O sea, que es una cosa de movimiento inmediato. No os propongo una elevación mística, espiritual, en la cual nos coloquemos todos juntos a hacer y nos místicamente nos unamos en una fragancia supercósmica. No, no. Os planteo una historia física, plástica, diaria, de ya, de utilizar en vuestra vida y de plasmarla en vuestra realidad. Eso es lo que al menos yo propongo. Como siempre, ya sabéis que antes de empezar, lo que me gusta es hacer un minutito de silencio, que decía mi padre, y que yo lo he transformado en un minutito musical. Entonces vamos a poner ahí un poquito de música para que, digamos, desconectemos de alguna forma. La historia es desconectar un poco de la realidad que vivimos. Bueno, listo. Suficiente para entrar en otra dimensión. Ahora pues vamos a hablar entonces de el ángel que hemos venido a trabajar hoy, que es el número 4, Elemia. Ponemos aquí pantalla completa para que lo veáis bien. Bueno, Elemia entonces hemos dicho que es el número 4 y como hemos explicado los anteriores ángeles, antes de ponernos a hablar de Elemia, sería bueno que creásemos la morada en nuestro interior. Se trata, para los que no estabais, simplemente de imaginar que en vuestro interior tenéis un templo, por ejemplo, que podría ser el templo del rey Salomón, en el cual hay 72 habitaciones. Y a cada una de esas habitaciones nosotros le vamos a poner un nombre. Entonces a la primera le pusimos el nombre de Uyá, a la segunda la de Geliel, a la tercera Sitael, y a esta cuarta que crearemos hoy le pondremos el nombre de Elemia.
¿Estas habitaciones para qué sirven? Para guardar la energía que nosotros movamos con el ángel. Entonces, igual que en nuestra casa necesitamos un espacio, un cuarto de baño, una cocina, una galería donde pongamos las cosas, o un comedor, una habitación, pues también necesitamos crear un espacio a otros niveles para poder, un espacio, digamos, en este caso imaginativo, para que podamos poner después la energía que nosotros le vamos a solicitar al ángel. Sobre todo los excedentes de esa energía, porque a veces estaremos a lo mejor pidiendo energía que no vamos a gastar. Entonces, para que esa energía no nos venga revertida al revés, lo bueno entonces es crear un espacio. Entonces, el número 4 se llama Elemia. La regencia física es de 15 a 20 grados del signo de Aries y la emotiva de 3 a 4 de Aries, 15 a 16 de Géminis, 27 a 28 de Leo, 9 a 10 de Escorpio, 21 a 22 de Capricornio. Como veis, van siguiendo, empezaron todos a partir de 21 de Aries, que es donde se inicia, digamos, el zodíaco, donde empieza el año zodiacal y donde se inicia el zodíaco, y entonces a partir de ahí, pues simplemente en la regencia emotiva se va contando un grado de 72 en 72. Es decir, de 3 a 4 de Aries tenemos una regencia, 72 grados más tarde será de 15 a 16 de Géminis. 72 grados más tarde sería de 27 a 28 de Leo. Y así es como va la película. Os vuelvo a decir que no tenéis que retener este dato, primero porque lo tenéis ya escrito y segundo porque simplemente es un dato para que la gente trabaje, para que la gente que trabaje el tema de los grados y tal, pues tenga ese detalle. Pero los que no, ni os preocupéis del tema, porque tampoco os interesa. Lo que os interesa principalmente es trabajar directamente con la esencia del ángel. Entonces, como hemos dicho siempre, el ángel tiene un número de teléfono al que nosotros llamamos, o sea, un punto, una forma de conexión, que es lo que llamamos la plegaria. Y entonces esa plegaria son plegarias que escribió mi padre, Kabalev, y entonces estas plegarias pues están hechas para que nosotros conectemos, llamemos a nuestra vida la energía del ángel. Entonces, cuando nosotros queremos que ese ángel interactúe en nuestra vida y nos dé su esencia, lo que tenemos que hacer simplemente es hacer esta oración. Entonces, en ese momento es como si estuviéramos llamando y dijéramos, Eremia, vente para acá y ayúdame. O sea, que le estamos dando su clave de llamada. Y entonces luego a continuación viene el exhorto, que es de alguna forma lo que el ángel nos pide a nosotros. Entonces es bueno que cuando trabajemos con el ángel hagamos la plegaria primero y después el exhorto, porque de alguna forma es el seguir la norma del universo que nos dice dar y recibir. Entonces, por un lado estamos pidiendo el ángel, pero por el otro le estamos dando a través de su exhorto. Este ángel tiene como los demás 5 claves o rondas y entonces cada una de ellas nos va a transmitir una serie de claves a su vez que nos permitan comprender un poquito la energía que mueve ese ángel. Yo intento con esas claves ser lo más práctico posible para que vosotros entendáis que todas esas claves nos aportan cosas prácticas y que por lo tanto cuando necesitamos esas cosas prácticas en nuestra vida tenemos que utilizar esas claves. Entonces, por ejemplo, evitar la crisis. Ahora está muy de actualidad puesto que estamos pasando momentos difíciles en diferentes puntos del mundo, en todo el mundo en general, en unos sitios más que en otros, porque sabéis que hay sitios del globo en el cual están en guerra en este momento. Entonces, este ángel ayuda a evitar las crisis. ¿Por qué ayuda a evitar las crisis? Porque nos ayuda a rectificar los errores antes de cometerlos. O sea, nos ayuda a tomar conciencia, a darnos cuenta de que vamos a cometer un error. Entonces, cuando nosotros llamamos a actuar este ángel en nuestra vida y decimos, Eremia, ayúdame para hacer las cosas correctamente, para que yo me pueda dar cuenta de los errores que pueda cometer, para que evite cometerlos. Entonces, de alguna forma, es rectificar el error antes de que se haya cometido. Evidentemente, este ángel también nos ayudará, si nos ayuda a evitar los errores, nos ayudará a comprender las cosas desde un punto de vista distinto, a comprender las cosas con más perspectiva. Porque esa es la forma también de que evitemos cometer un error. O sea que un error, la mejor manera de evitarlo es que nos demos cuenta que es un error. Y para darnos cuenta que es un error, tenemos que ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. Y entonces es cuando veremos el por qué no tenemos que realizar esa acción. O sea que, al mismo tiempo, nos dice también este ángel que un yo espiritual fuerte, un yo espiritual bien trabajado, pues también frena los errores, porque también nos ayuda a pensar. Los errores generalmente suelen venir siempre del terreno emotivo. El terreno emotivo es el que nos pierde. O sea que nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida viviendo en el terreno de las emociones. Y ahí es donde se nos van, normalmente donde se nos va la fuerza. O sea que es como cuando destapas la botella del champán.
O sea, ¡pum!, sale todo y entonces la parte emotiva sale ahí con una virulencia y con una fuerza, como hacen los corredores estos de Fórmula 1, cuando los tres primeros cuando ganan, que se tiran allí el champán los unos a los otros. Lo mueven primero y aquello sale con una fuerza. Pues eso es lo que hacen las emociones. Hacen salir las cosas con tanta fuerza que nos impiden que nosotros lo controlemos. Claro, si no controlamos esa salida de emociones, ¿qué sucede? Que cometemos errores. Entonces, el EMIA nos ayuda de alguna forma a tener el poder, la fuerza suficiente para poder controlar ese chorro de emociones para que después, al volcarlo sobre la sociedad, sobre los que tenemos alrededor, no cometamos entonces errores. Entonces, claro, sabéis que a menudo los estamos cometiendo en las relaciones con los demás. Por ejemplo, pues un error muy común es el de estar criticando pues a los que tenemos alrededor. Claro, cuando nosotros criticamos a alguien pensamos, bueno, si no nos oye no hay ningún problema. Pero esto no es cierto, no funciona así, porque el universo es un espacio abierto en el cual las cosas van y vienen. No es un espacio en el cual caen las cosas al vacío, no existe el vacío. Entonces, cuando tú criticas a alguien, esa energía se mueve hacia esa persona y esa persona recibe la energía. Entonces, claro, estás generando una historia que te va a volver. Entonces, un día te encontrarás que esa persona u otra te está criticando y no entenderás por qué te critica. Si yo no le he hecho nada, si yo no he dicho nada de este. Pero es que es igual. Aquel lo único que ha hecho ha sido recoger esa energía que tú has mandado. Por lo tanto, la crítica es un error. Pero es un error que viene movido generalmente por las emociones. Porque uno no se para a pensar y dice, espera, vamos a pensar, a ver, voy a criticar a esta persona. Pensemos la mejor manera de criticarla y argumentemos la película para que la crítica sea mordaz o la crítica sea divertida. No, tú criticas a otra persona porque te sale. O sea que muy poca gente, yo al menos no he conocido nunca a nadie que me diga, es que he planeado muy bien poder criticar a esta persona. No, no es algo que suele planearse. Por lo tanto, no es algo en la que tú coloques tu parte mental, sino que utilizas tus recursos, pero básicamente suelen ser emotivos. También evitar la crisis significará encarrilar las cosas de forma adecuada. Es decir, hacer las cosas bien, ir por el camino que se debe ir. Si tú vas por el camino que es el correcto, entonces evidentemente evitarás crisis en tu vida, porque la crisis lo único que busca precisamente es el moverte, el cambiar tu historia. O sea que la crisis mundial que estamos viviendo es una gran oportunidad de cambio, a lo que nos lleva es a cambiar, es a movernos, es a rectificar nuestros errores, es a hacer las cosas de una forma distinta como lo hacíamos. Si lo estamos haciendo bien, evidentemente evitaremos la crisis y así no viviremos crisis. Y por eso no está todo el mundo en crisis. Cuando una crisis sucede, hay gente que lo está y gente que no. Entonces todo depende de cómo hayas manejado tu vida y todo depende del movimiento que haya en esta vida. Porque si te acostumbras a vivir una vida en la cual hay un movimiento constante, entonces te será mucho más fácil poder evitar la crisis. O sea que, además nos dice este ángel que ayuda a evitar los accidentes. O sea que los accidentes también es aquello que sucede cuando nosotros estamos situados en el sitio equivocado, cuando vamos en dirección equivocada o cuando hacemos las cosas de forma equivocada. Por lo tanto, el accidente está directamente relacionado con el error, porque el accidente lo que trata es de hacernos rectificar. Entonces, forzosamente, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un accidente con el coche, entonces aquello nos hace rectificar la dirección que llevamos. O sea, que nos deja clavados en el sitio. Con lo cual nos da un espacio y un tiempo para que podamos replantearnos la vida, replantearnos nuestra historia. Lo que pasa es que a menudo lo que hacemos nosotros simplemente es cargar contra el mensajero. Y entonces ha sido culpa de este que me ha chocado porque yo iba bien y el otro se salta al semáforo. Lo que tú quieras. Pero si has tenido tú el accidente, olvídate del otro. O sea que el otro simplemente es la justificación. O sea que es el elemento que te ha ayudado a ti a tener ese accidente. Pero no puedes estarte centrado todo el rato como si el otro fuera el artista principal, ¿no? El artista principal eres tú. Por lo tanto, plantéate qué cambios y qué movimientos genera en tu vida la historia de ese accidente. Entonces, claro, evitar los accidentes significa hacer las cosas de forma correcta, hacer las cosas bien. Entonces nos dice este ángel al mismo tiempo que facilita los viajes tranquilos. O sea, ¿y qué son los viajes tranquilos? Pues simplemente es que, claro, si haces las cosas de una forma ordenada, las cosas las moverás de una forma ordenada. O sea que los viajes tranquilos, los viajes son a nivel simbólico los cambios. Entonces, este ángel te ayuda a realizar cambios tranquilos siempre y cuando tú estés dispuesto a realizar los cambios. Porque claro, no vas a llamar a Eremia para decirme, ayúdame a hacer un viaje tranquilo. Y dice, pero ¿qué cambio? ¿Qué viaje? ¿Qué movimiento vas a hacer? Entonces tienes que propiciar un movimiento y un cambio en tu vida y entonces llamar a Elemia para que te ayude a que ese cambio sea tranquilo y para que te ayude a darte cuenta para que no te equivoques, para que ese cambio lo hagas en la dirección correcta.
también nos ayudará al mismo tiempo a evitar contradicciones. O sea que las contradicciones vienen cuando hay diferentes partes de nosotros que están luchando por objetivos dispares, por objetivos diferentes, distintos. Entonces, cuando chocan entre sí, vienen las contradicciones. Porque una parte de nosotros, por ejemplo, está pidiendo una dieta. Porque sabemos, pues que nos hemos engordado, que tenemos unos kilos de más o que nos ha dicho el médico que tenemos colesterol, que tenemos grasa, que tenemos lo que sea, y entonces hay que rebajarlo. Entonces hay una parte de nosotros que nos dice, tienes que hacer una dieta. Pero hay otra parte de nosotros que nos dice, oye, la vida está para disfrutarla y total, son 4 días, o sea que a quemar. O sea que no te preocupes de la dieta y nada. Si te mueres, chico, que te quiten lo bailado y ya está. Entonces ya tenemos ahí un enfrentamiento entre una parte y otra. Ya tenemos ahí una gran contradicción montada. ¿Qué tengo que hacer? O sea, que tengo que hacer la dieta para intentar estar más sano o voy a pasar totalmente de la dieta porque lo que se trata es vivir el máximo posible, al máximo rendimiento y cuando me queme, me quemo. A veces la gente que piensa eso, pues se da cuenta que después no funciona como quisieran. Porque claro, yo he conocido a gente que decía, nah, pues cuando me venga, me muero y ya está. Bueno, si te mueres y ya está, fantástico. El problema es cuando no te mueres y ya está. El problema es cuando te enfermas y ya está. Y la persona que está contigo tiene que pasarse 10 años cuidando de ti y ya está. Y tú además viendo cómo estás fastidiando a los que tienes alrededor porque los tienes todos ahí pendientes de ti cuando podrían estar haciendo otra cosa. Pero bueno, esos son los planteamientos que tiene que hacerse cada uno y no vamos a entrar en estas lides. La tercera ronda nos habla de tranquilidad de espíritu. O sea que tranquilidad de espíritu podríamos decir que equivale a evitar los tormentos que podamos tener cuando hacemos las cosas de una forma equivocada. O sea que nos ayuda este ángel a comprender lo que ha causado ese tormento o esa intranquilidad. Y por lo tanto, la mejor forma, claro, de cambiarlo y de eliminarlo de nuestra vida es comprenderlo. Entonces, claro, es la panacea universal. O sea, la comprensión es lo que se asemeja al amor universal. O sea, que la comprensión es lo que nos permite salir de una situación de cualquier tipo y cambiar inmediatamente hacia otra que sea mucho más placentera. O sea, que en este caso nos ayuda a Elemia a comprender las causas que nos han causado la intranquilidad de espíritu, si la tenemos. Nos ayudará a conocer la naturaleza del mal para que este mal pueda desaparecer. El cuarto punto nos habla de descubrir traidores. Cuando pensamos en descubrir traidores, claro, inmediatamente pensamos en la gente que tenemos fuera. Es que este me ha traicionado, es que este amigo me ha traicionado, es que este jefe me ha traicionado. Claro, es verdad que los tenemos que se materializan fuera, pero los primeros traidores vienen de dentro. O sea que nuestros traidores de dentro son los que luego repercuten en el exterior y los que se exteriorizan en forma de persona. Por lo tanto, cuando aparece un traidor fuera, no tenemos que cargar contra él porque no es más que un mensajero. Lo que tenemos que hacer es intentar comprender qué parte de nosotros es la que ha llevado a que tengamos que vivir una historia de, en este caso, de traición. Entonces, ¿por qué hemos generado esa traición en nuestra vida? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque eso es lo que nos ayuda a avanzar. Y en este caso, entonces, el EMIA nos ayuda a comprender el por qué hemos generado ese engaño en nuestro interior, el por qué hemos generado ese traidor. Claro, ese traidor es traidor a qué? Generalmente es traidor a nuestro ego superior, es decir, al propósito superior que hay en nosotros. Si nosotros tenemos una línea de vida que vivir y resulta que nos estamos apartando 4 pueblos de esa línea de vida, estamos traicionando a nuestro ser interno. Y muchas veces lo sabemos, muchas veces nos damos cuenta con nuestras actitudes porque hay algo que nos dice, hay una voz interna que nos dice, por aquí no. Y en cambio nosotros vamos igualmente porque aquello nos divierte o porque nos han convencido o porque sí o porque creemos que la vida hay que vivirla de esa forma y tal. Y de esta forma lo que estamos haciendo es traicionar a nuestro ego superior. Al hacerlo, claro, lo que sucede es que entonces estamos poniendo unas tendencias en contra de otras otra vez. Y entonces aparecen después en el exterior esos traidores que reflejan esa traición que nosotros hemos cometido dentro. Por lo tanto, lo que se trata, evidentemente, es de llamar a Elemia para que nos ayude a saber cuáles son los designios de ese ego superior nuestro, para que veamos a ver qué partes son las que intentan apagar ese fuego interno nuestro. Porque las emociones casi siempre intentan apagar el fuego interno porque la dirección que lleva nuestro fuego interno suele ser distinta a la de nuestra emoción. Por eso muchas veces se dice que es distinto lo que debemos hacer a lo que nos gustaría hacer. Lo que debemos hacer es lo que nos marca el ego superior, lo que nos gustaría hacer es lo que nos marcan nuestras emociones. Si dejamos que las emociones dominen, entonces estamos traicionando al ego superior y la historia no funciona. Tampoco funciona demasiado al revés. O sea, no podemos machacar las emociones
y hacer como si no existieran. Lo que tenemos que hacer es canalizarlas. O sea que no podemos eliminar el agua de nuestra vida. El agua es esencial, es absolutamente necesaria. Ahora sí podemos intentar canalizarla por una tubería para que no salga un chorro tan grande que no lo podemos asimilar. Y acordémonos sobre todo, cuando aparezca un traidor en nuestra vida, no matemos al mensajero porque no sirve para nada. Si matamos al mensajero, ¿qué pasará? Aparecerá otro. O sea, que son esas películas de espías que vemos allí, que está ahí el que hace de bueno, está allí matando a todo el que le aparece, pero siempre le aparecen más. Sí, siempre hay más y más. O sea que, con lo cual se pasa como el pobre es el Bruce Willis en la jungla de cristal 3217, que está todo el rato diciendo, dice, pero ¿cómo me toca a mí vivir siempre esas historias? Pero Dios mío, ¿por qué siempre me veo en esos fregados? O sea, que siempre está rodeado de 3000 a los que tiene que matar, que son más malos que los hermanos Mala Sombra, y que venga a chinchar todo el rato hasta que se los ha liquidado a todos. Claro, evidentemente, si este hombre mirara un poquito más adentro, se daría cuenta que toda esta realidad está creando él y por lo tanto cambiaría de vida. Yo creo que se pasaría, pues no sé, como mínimo sería budista o trascendentalista o cosmicoísta. Alguna cosa así se debería hacer. Pero quién sabe si algún día veremos a Bruce Willis en esas lides. Y el quinto y último punto nos habla de evitar obstáculos. O sea que los obstáculos son los que nos impiden hacer algo. Los obstáculos son los que de alguna forma nos frenan en nuestro camino. Cuando encontramos un obstáculo es cuando tenemos que parar. Entonces, evitar el obstáculo, ¿qué significa? Que podamos desviarnos allí o tengamos un coche inteligente de estos que nos dice, mec, 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 tiene usted un obstáculo delante, mec, mec, y que te gira ya el volante automáticamente. Los hay y hace que incluso esquivan automáticamente. No, lo que se trata es ser consciente, es poner el manual siempre. El automático no sirve. O sea que es el manual. El de vivir es el manual. Entonces lo que nos toca es darnos cuenta de por qué se ha situado ese obstáculo allí. Y entonces Jeremías nos ayudará a comprender por qué la vida ha situado ese obstáculo. Y entonces comprendiendo esto hará evidentemente que evitemos los obstáculos. Porque si nos damos cuenta y tomamos conciencia de ellos, el obstáculo desaparece. O sea que de alguna forma lo que tiene que hacer entonces Jeremías es ayudarnos a comprender la razón de ese obstáculo. Los trabajos a realizar para esta semana, para el que quiera y para los aplicados que tengan ganas de trabajarse un poco la película, es, por ejemplo, evitar una crisis en cualquier circunstancia, en cualquier historia en la que estéis metidos, hacer algo que os tranquilice, desde, no sé, una oración, pasando por una meditación, o irse al campo o a la playa, por ejemplo, ahora en esta parte del mundo donde estoy yo, pues es tiempo de playa, está haciendo aquí unas temperaturas que hoy, que he ido a comer yo en un restaurante al lado, que me ha invitado una amiga al lado de la playa, pues estaba llena la playa, llena de gente. O sea, que bueno, hacer algo que os tranquilice. Y luego superar un obstáculo de cualquier tipo. O sea que cualquier obstáculo que tengáis en vuestra vida, pues pedirle a la mía que os ayude. Todos esos trabajos siempre están relacionados con el ángel del día, por lo tanto, es que le pidáis a la mía, que os ayude a evitar una crisis, a hacer algo que se tranquilice o a superar un obstáculo. O sea que, y intentar palpar después cómo ha actuado esa energía en vosotros, cómo habéis podido superar aquello. Y para finalizar, como siempre, os presento los maravillosos dibujos que están en litografía que ha hecho mi amigo Francesc Martí y que tenéis allí su dirección fmartipalau@yahoo.es, y si os ponéis en contacto con él directamente, pues él os podría mandar una litografía de estas de vuestro ángel para que podáis meditar con él o para que lo ponáis de adorno o para que os ilumine o para tal. A mí me gustan mucho estos ángeles, o sea que por eso se los he pedido y él graciosamente me los ha cedido. Vamos a volver aquí la imagen. Y entonces a partir de ahora, yo ya os he soltado ya mi rollo, ahora os toca a vosotros. O sea que os abro el turno de preguntas para que ahora sí pues podáis hacer las preguntas que queráis. Siempre sobre el tema, acordaros que siempre se trata de hacer preguntas sobre el EMIA, porque claro, si uno me pregunta si va a llover pasado mañana, pues claro, tendré que buscarle la dirección por internet de los meteorólogos y tal, y entonces eso me haría perder tiempo. O sea que nos centremos siempre en la historia que estamos. No tengo ni idea de cuáles eran las preguntas. Ya te he dicho que yo no estoy delante de la pantalla, me las tendrías que volver a formular, por favor, porque ahora mismo no tengo ni idea de qué preguntas eran.
porque ya te digo, eso se mueve. Entonces en mi pantalla parece más pequeño, en la vuestra parece pantalla entera, pero en la mía no, porque como tengo otros elementos y una parte de la pantalla en la que manejo los elementos que os pongo en la pantalla, resulta que es más corta. Entonces al ser más corta, cuando vais hablando, aquello me va bajando. Entonces si ahora tengo que volver atrás para buscar las preguntas que tú me hiciste entre todo lo que hay escrito en el chat, pues entonces eso me hace perder un tiempo en el cual pues tengo a todo el mundo esperando para buscar. Entonces es más fácil que tú me hagas la pregunta directamente y entonces yo la pueda contestar haciéndomela tú directamente a través del chat, por favor. ¿Qué más? Veo que estáis escribiendo todos a la vez como locos, estáis todos preparando preguntas. O sea que, ¿cómo se interpretaría en el nodo norte el EMIA? A ver, si tienes el EMIA como ángel situado en los grados del nodo norte, como el nodo es un poco la nieve del zodíaco, lo que significa es que lo que nos propone el EMIA, por ejemplo, que es el evitar la crisis o la tranquilidad de espíritu o los 5 puntos que hemos hablado, la persona que lo tiene, en este caso si eres tú, te costará verlo. O sea, te costará ver la manera de evitar la crisis. Entonces tendrás que trabajar más intensamente sobre el programa de LEMIA para poderlo comprender. Porque si no, liarás crisis en tu vida y no entenderás nunca por qué. Entonces dirás, pero si yo no he hecho nada. Entonces lo típico, es como mi hijo cuando dice algo, dice, no es culpa mía, no es culpa mía. Y él siempre dice, no es culpa mía. Bueno, no es culpa tuya. Es que el juego de la vida no se mueve por culpas, sino se mueve por tomas de conciencia. Entonces tienes que darte cuenta de cómo funcionan las cosas. Entonces te costará, si tienes ahí en grados del nodo, te costará. Entonces tienes que trabajarlo con más intensidad. ¿Qué más? Cumpleaños el 16. Pues no sé si es hoy, ¿qué día estamos? Hoy estamos a 12. Pues no, si cumples años el 16 no tendrás el día de ángel, ni físico ni emotivo. O sea que si es el 16 de este mes, vamos. Pero ya digo, tenéis que mirar ahí en los grados, pero a ver, para eso, para saber vuestros ángeles, sabéis que os he puesto, tenéis ahí por un lado, tenéis el ángel del día allí puesto a la izquierda, y por otro lado, pues también os pone que para saber, me parece que no, os digo por ahí, servicios y eso es, para saber vuestros ángeles y tal, pues entonces yo he puesto ahí un pequeño servicio que cuesta 4 euros, en el cual pues os digo cuál es toda vuestra lista de ángeles. Pero lo que te puedo decir es que por la regencia de momento pues no va a ser Eremías si es nacido el 16, porque el 16 no tocará Eremías, tocará, hoy estamos a 12, pues tocará probablemente Majasía, pero estarás al límite. Por lo tanto no te lo puedo decir de oídas, tendría que montar tu carta y tendría que ver en qué grados están, porque funciona por grados. Entonces cuando estás al límite es un pelín, bueno, más difícil no, es simplemente saber la fecha de nacimiento, hora, lugar y todo eso. A ver, ¿qué más me decís? En el libro nos hablas de realizar un trabajo oculto. Para que nuestra vida pueda emerger es imposible. ¿Qué son los trabajos ocultos? Los trabajos ocultos simplemente son los trabajos que tú haces por dentro. O sea, que un trabajo oculto es un trabajo interior, es un trabajo de crecimiento interior, de desarrollo interior. O sea, que cuando tú trabajas una historia por dentro, es un trabajo oculto porque no se ve. O sea, que es como cuando plantas una semilla. Creo que mi padre hablaba en los dioses internos, habla de la plantación de la semilla. No ves la semilla, pero sabes que está ahí y sabes que si tú la riegas y si la cuidas y si le pones abono, esa semilla va a dar un fruto. Por lo tanto, el trabajo oculto, como estamos hablando además del grupo de los primeros ángeles, el trabajo oculto significa el trabajo que tú haces en tu interior. O sea, que plantas una historia sabiendo que te va a dar un resultado. En este caso, por ejemplo, pues el trabajar sobre el tema de los ángeles. ¿Qué más? En el calendario de donaciones solo salen las plegarias, no los exhortos. Sí, salen las plegarias. Para encontrar los exhortos podéis ir a la página de Cabalep, que es concienciacreativa.com. Hay un curso de ángeles y en ese curso de ángeles salen los exhortos. También os podéis comprar el libro Los ángeles al alcance de todos, que se vende pues, en América del Sur y en España, y que está en su edición, no sé, 10 o 11 y tal, de Cabalep y Soleil Cayop, que es mi hermana, y entonces ahí os vienen también las plegarias de los exhortos. Yo no los he puesto en el calendario porque ya es un curro estar poniendo en el calendario pues unas frases distintas para cada día del año. Si además de eso tengo que estar poniendo los exhortos también, cuando ya pongo las plegarias se me hacía mucho trabajo. Y entonces, bueno, pues decidí no ponerlos y además pensando en que lo más práctico para que la persona trabajara más rápido era el tema de la plegaria. Pero claro, ahora que estamos trabajando el tema de los ángeles, en un curso de ángeles, pues lo lógico es que también ponga los exhortos y por eso os los estoy poniendo uno por uno en la medida en que trabajamos los ángeles. Por lo tanto, claro, cuando hayamos acabado los 72 tendréis allí en cada una de las conferencias tendréis el exhorto de cada uno de los ángeles. A ver, ¿qué más?
El programa nos dice que trabaja la mala educación, que necesita descubrimientos peligrosos. O sea que, claro, la mala educación, ¿qué significa la mala educación? O sea, que una persona mal educada es una persona que en principio se comporta de una forma equivocada o de una forma ofensiva hacia los demás. Entonces, claro, cuando tú no comprendes las cosas como van, cuando no comprendes la historia de la vida, cuando no comprendes lo que te está pasando, ¿qué haces? Te enfadas. Cuando te enfadas, ¿qué haces? Te sueles comportar entonces de una forma mal educada. A veces no es una forma educada simplemente porque insultemos a alguien o porque digamos palabras y tal, sino simplemente por el tipo de relación que llevamos con la persona, ya lo es. Entonces, lo que se refiere en este caso es que, claro, el programa del abismo es el contrario. Entonces, si en el de arriba, para decirlo de alguna forma, te evita las crisis y te dice que te ayuda a descubrir los traidores internos y tal, y te da tranquilidad de espíritu, en la parte contraria lo que te da es que se generen esos traidores internos. Es decir, cuando tú no has utilizado las esencias del ángel por las buenas, cuando esa energía te venía dada de forma directa, entonces esa energía continúa su curso, se va hacia abajo y cuando vuelve, entonces vuelve en forma de obligación. Entonces, cuando viene en forma de obligación, entonces te encuentras que la gente, claro, te dice las cosas de mala manera. Y cuando te dicen las malas cosas de mala manera, significa que utilizan la mala educación. Eh, las plegarias de nuestros ángeles planetarios se pueden hacer igual, además del día. Claro, podéis hacer, claro, las plegarias que queráis. Yo no suelo aconsejar que hagáis muchas plegarias a la vez, porque cuanto más hagáis, más energía estáis poniendo en movimiento. Y claro, esa energía después hay que utilizarla. Si no la utilizáis, entonces esa energía os sobrecarga. Entonces es como si estuvierais cargando de electricidad y dijerais, a ver, yo me voy a cargar de 3.500 voltios. Pero claro, después tienes que hacer el trabajo correspondiente a esos 3.500. Porque si no, si tú haces un trabajo correspondiente a 100 voltios, te sobran 1.400 o 3.400. Entonces el asunto es que descargues todo aquello. Entonces, si no estás preparado para descargar aquello y para trabajar con intensidad todo aquello que tú estás llamando, no llames a demasiadas fuerzas a actuar en tu vida. Entonces, por eso yo lo que suelo decir es que trabajéis con los ángeles tutelares y que luego, pues si queréis, trabajéis con el ángel del día. Y vayáis viendo cómo se mueven las cosas. Si se mueven demasiado rápido, frenamos y trabajamos menos. Entonces vamos haciendo, acoplando las cosas a nuestra vida en función de la necesidad que nosotros tenemos y en función de los resultados que vemos. Porque cuando vemos que se está moviendo todo, ¡wow! Una discusión por aquí, los niños, no sé qué, el trabajo, todo se mueve muy rápido y dices, ¿qué es lo que ha cambiado de la última semana a esta para que todo se mueva tanto? Y dices, es que en esta semana estoy haciendo 17 oraciones ángeles todos los días. Deja de hacerlas. Para. Mira a ver que se estabilice todo otra vez y vuelve otra vez de una forma mesurada. La cuestión siempre es ir jugando. Ahora, si me dices, oye, es que ya hay un caos en mi vida que no sé por dónde tirar, mueve lo que quieras, porque entonces ya te va a dar lo mismo. Te interesa que se mueven las cosas. Entonces, todo en función de la necesidad de cada uno. ¿Qué más? Eh, es del programa que si empleamos adecuadamente las distintas tendencias. Claro, si empleamos las distintas tendencias que hay en nosotros, evidentemente, ¿qué haremos? Unificarlas, llevarlos hacia el mismo terreno. Entonces, la cuestión no es si son buenas o malas. La cuestión es que tengamos un control. Es evidente que en nosotros se juntan todos. No hay ninguna persona que tenga solo tendencias buenas. O sea, ¿por qué? Porque el hecho de ser malo no va en función solo de nosotros, sino de cómo aplicamos nosotros la realidad y cómo la vivimos. O sea, que hay cosas que para mí pueden ser malas y para otra persona pueden ser muy buenas. Entonces, para mí a lo mejor analizar las cosas en mi vida es algo muy bueno y en cambio para otra persona a quien le estoy analizando aquellas cosas es malo porque la estoy fastidiando porque la pongo delante de una realidad que no le gusta. Entonces, la diferencia entre lo bueno y lo malo, la raya que separa los dos, es muy complicada de ver. Entonces, claro, lo que nos hace felices es cuando unificamos las tendencias y conseguimos que todas sigan una misma línea y por lo tanto evitamos entonces los enfrentamientos internos. A ver. Aquí, penalizar las crisis, no hay mencionado a las empresas. Eh, a ver, las crisis, cuando habla el ángel de las crisis, habla de las crisis personales y habla de las crisis de las empresas. O sea que la crisis de la empresa no es más que una prolongación de la crisis personal. Entonces, cuando tú estás trabajando, ya hemos dicho que con este ángel, si nosotros trabajamos con este ángel y le rezamos, lo que hará será darnos las claves para que nosotros entendamos lo que tenemos que hacer para evitar esa crisis. Entonces, a veces simplemente es una chispa de decir, a ver, pues yo le iba a decir ahora pues a mi compañera de trabajo que se viste horriblemente mal, porque es que me sabe muy mal, como dice a veces la gente, dice, es que lo hago por su bien, porque los demás se ríen de ella. Y claro, yo cuando me dicen eso digo, no, no, perdona, lo haces para fastidiar y ya está.
Sé consciente de ello porque si eres consciente acabarás antes en la película. Porque no vas y le dices a alguien que va horrible por su bien. O sea, es en todo caso sea por el tuyo, pero no es por el suyo. Porque si se ha vestido así es porque le ha apetecido vestirse así o porque está en un momento cósmico en el que tiene que vivir la película así. Por lo tanto, claro, el hecho de que nosotros después vayamos y digamos, oye, estás horrible, chica, a ver si te arreglas un poco más para que todo el mundo te vea, pero te lo digo por tu bien, ¿eh? No, no, no se lo dices por su bien, no, no. Cuando machacas a alguien nunca es por su bien. Entonces, el EMIA que nos ayuda a darnos cuenta que eso nos va a traer una crisis, porque entonces el otro se va a enfadar. Entonces, para evitar que el otro se enfade, entonces, ¿qué hacemos? Recapacitamos. Y decimos, oye, ¿y si en lugar de buscarle lo feo que tiene, lo mal que se ha vestido, lo mal que se ha arreglado, o el ridículo que puede hacer esto y el otro, lo que hago es buscarle lo mejor que hay en ella? ¿Qué es lo mejor que hay en esa persona? Oye, pues a lo mejor es su simpatía, la sonrisa que hace. Pues voy y me voy a acercar hoy a ella y le voy a decir, oye, que sepas que cuando tú sonríes me transmites una alegría que hace que mi trabajo sea más ligero. Y fíjate lo contenta y lo feliz que se va a quedar esa persona. Y ahí sí que estás haciéndole bien. Y no de la otra manera diciéndole, no, es que le quiero evitar el ridículo. No le evites nada. Déjale que juegue su propia película, no le evites nada. Cuando venga un día a pedirte consejo y te pida, como ayer una amiga mía que me decía, oye, ¿me pongo el colgante este para la presentación o no? Y entonces digo, espera, que llama a mi mujer, que las mujeres sois más para esas cosas. Mi mujer le dijo, sí, definitivamente sí. Bueno, pues aquella se puso el colgante. Pero claro, lo que no podía hacer mi mujer era decirle, oye, ¿qué colgante más feo te has puesto allí? Quítatelo. No, si no te pide la persona, no le dices nada. Si te gusta, le dices qué bonito es, y si no, le dices nada, porque ¿para qué le vas a decir que es feísimo? Ni confianzas ni historias. Se ha puesto aquello porque lo veía bonito, pues déjaselo, porque es su gusto. Por lo tanto, si lo lleva ella, es su gusto, no el tuyo. O sea, no se lo ha puesto para ti, probablemente. Entonces, si se lo pone para ti, te dice, yo lo he puesto es precisamente para ti. Entonces le dices, oye, pues para mí preferirías que te colocaras unas orejeras aquí así, porque me gustaría más. Vale. Entonces, el juego es que nos demos cuenta de eso. Entonces, el, el trabajo en este caso con el tema de la crisis nos vale lo mismo en la empresa que en lo personal. En nuestras relaciones personales funciona exactamente igual. Entonces, el EMIA lo que tiene que hacer es eso, es ayudarnos. No va a evitar la crisis en función de que se va a cargar al jefe y si se carga el jefe se evita la crisis porque la crisis la iba a tener con mi jefe. No va así. O sea que, sino que el juego es que yo me dé cuenta de qué piezas tengo que mover para poder evitar esa historia o para poder transformar esa historia ya se ha iniciado. Y entonces ahí nos da las claves para poder entender esa película. Entonces, ¿qué más? A ver. Y, ¿qué más me preguntáis por aquí? Mm. Vina en este caso sería un poco el canalizador de esos deseos. O sea que Vina está representado por el planeta Saturno y entonces es el ordenador de las cosas. Por lo tanto, en este caso es darle el conducto, el tubo por el cual tienen que pasar los deseos para que esos deseos vayan y se plasmen de una forma razonable, de una forma aceptable, de una forma que se pueda plasmar en la realidad. ¿Qué más? Si no tenéis ninguna pregunta, me iré a cenar. O sea que, si queréis, lo dejamos aquí y el próximo día, pues, atacaremos el ángel número 5, Mahasya, que ese, bueno, como todo, es un ángel muy bonito, o sea que todos los ángeles lo son. O sea que, pero este me gusta especialmente porque mueve una esencia que se llama vitriol. El vitriol lo utilizaron los alquimistas y vitriol son unas siglas que significan visita interior a terrae, rectificando, como era visita interior a terrae, eh, terrae y rectificando invenis ocultos lápidem. O sea, visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás tu piedra oculta. O sea que el punto de conexión, digamos, con ese interior. Entonces ya veréis que es un ángel bonito y yo creo que os gustará. Pero bueno, de todas maneras todos lo son. O sea que, bueno. A ver, ¿puedo dejar energía? Claro que puedes rezar a Elemia para que comience bien tu jornada laboral. Y de hecho es que
todos deberíamos utilizar un ángel u otro para que las cosas nos vayan bien en un terreno u otro, pero entendiendo que no se trata de utilizar el ángel para decir, bueno, es que cojo este ángel y voy a seguir siendo igual de pamplinas que siempre, pero todo me va a ir fantásticamente bien. No, hombre, utilizas el ángel para que te ayude a ver qué es lo que tienes que modificar en ti, qué tienes que cambiar, qué tienes que rectificar para que las cosas vayan mejor. Esta es la historia. Esta semana está el EMIA, no, esta semana está ya a nivel físico, está Mahasia, que es el número 5. Y a nivel emotivo teníamos hoy, espérate, porque entre trabajar uno y otro se me va la olla, teníamos hoy Yeiyayel, que es el 22. O sea que mañana tendremos el 23, que es el de la sanación, por ejemplo. O sea que si tenéis enfermos por ahí cerca, pues el Melagel es el que os enseña el camino para encontrar pues los remedios adecuados para curaros. O sea que bueno, lo dicho, os espero entonces la semana que viene. Bueno, os espero de hecho el jueves, porque sabéis que tendremos pasado mañana una conferencia. No os puedo decir todavía de qué vamos a hablar en la conferencia, porque todavía no lo sé. Y entonces, pues será sorpresa. Pero habrá conferencia, eso os lo puedo decir como siempre vamos. Y entonces, ahora lo que estoy pensando